Era una cena de acción de gracias como cualquier otra, hasta que mis padres dieron la noticia, casi por casualidad, finalmente habían vendido la casa de la abuela. Esa casa que nunca tuviste derecho a heredar, agregaron con una pequeña sonrisa que dolía más que cualquier palabra. Mi hermana se rió como si fuera una broma deliciosa. Genial, simplemente ocupó espacio. Yo con la copa de vino en la mano, simplemente respondí, en un tono que heló la habitación, eso está bien. Haz buen uso de tu dinero. Después de todo, fui yo quien compró la propiedad. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Alguna vez te has sentido como un fantasma en tu propia familia? Un ser invisible cuyas emociones, logros e incluso presencia son ignorados como si no tuvieran peso. ¿Desde dónde escuchas esta historia ahora? ¿Desde el sofá de casa? ¿En el autobús camino al trabajo? ¿En algún rincón del mundo donde, quizás, tú también te hayas sentido demasiado solo entre los tuyos? Dime. Quiero saber hasta dónde llegará esta historia, cuántas personas se reconocerán en ella. Mi nombre es Madeline Harris. Tengo 32 años, vivo en Chicago y trabajo como arquitecto en una oficina que transforma edificios antiguos en espacios modernos y llenos de vida. Para cualquiera que mire desde fuera, mi vida parece un cuadro bien pintado, una carrera estable, independencia, una rutina que parece sólida. Pero detrás de esta fachada hay una infancia que me enseñó, día tras día, lo que es ser la pieza que no encaja. La hija restante. Yo soy el que está en el medio. La que no brilla como Victoria, mi hermana mayor, el orgullo andante de la familia, con su currículum impecable, carrera meteórica y esa sonrisa que mis padres lucían como trofeo en cada reunión familiar. Tampoco soy Ethan el más joven, el eterno pobrecito que nunca tuvo que responder por nada, al fin y al cabo, aún es joven, necesita tiempo. Entre el genio y el mimado, yo era solo una pálida sombra, una figura que pasaba desapercibida. Victoria, bañada por los focos. Ethan, protegido de cualquier tormenta. ¿Y yo? Solo el espacio vacío entre ellos. Aprendí desde el principio lo que era ser abandonado en tu propia casa. Cuando me llevé a casa un dibujo que ganó un premio en la escuela, mi padre apenas levantó la vista del periódico antes de murmurar un bien hecho distraídamente, ya girando la cabeza para escuchar a Victoria contarme emocionada cómo había llegado a la clase de honores. Cuando traté de compartir mi entusiasmo por un proyecto de ciencias, mi madre me dio una sonrisa rápida, casi mecánica, antes de apresurarse a consolar a Ethan, que había fallado un gol en el partido escolar. Siempre fue así, su atención giraba en torno a uno o al otro. Nunca de mí. Con mi manera tranquila y mi costumbre de tragarme mis sentimientos, terminé convirtiéndome en la hija transparente. Aquel cuya presencia o ausencia no hacía ninguna diferencia. Si no fuera por Eleanor, mi abuela, tal vez nunca sabría lo que es ser amado de verdad. Vivía en Boston en una casa de 2 pisos, en una calle tranquila donde los arces tiñeban el suelo de oro en otoño. Allí el aire siempre olía a canela y calabaza, y en las tardes más largas, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando el antiguo piano donde tocaba melodías sencillas pero conmovedoras. La abuela Eleanor fue la única que me vio. Que escuchaba cuando hablaba de mis sueños extraños, de mis observaciones sobre cosas que nadie más notaba. Quien me elogió no por los resultados, sino por la forma en que enfrenté el mundo. Mientras todos en la familia me ignoraban, ella me acercaba, ponía su mano en mi hombro y susurraba, «¿Ves lo que otros no ven, Matty? Eso es un regalo. Nunca lo dejes pasar». Cada verano era suyo. Pasamos horas en el porche, ella en la chirriante silla de mimbre, yo con la cabeza apoyada en una almohada, escuchando sus historias, sobre su juventud, sobre su matrimonio fallido, sobre los años en que crió sola a mi madre. Juntos cuidamos el jardín trasero, donde ella plantó girasoles. Siempre vuelven la cara hacia el sol, dijo. Igual que tú. Me enseñó a hacer pastel de calabaza con una corteza crujiente y un relleno dulce y suave. Me mostró cómo anotar cada gasto en una libreta, para que nunca tuviera que depender de nadie. Cada momento con ella fue una confirmación de que yo importaba. Que merecía amor, incluso cuando mi propia familia me hacía sentir como nada. Años más tarde todavía puedo oler el pastel horneándose en la cocina, escuchar las notas ligeramente desafinadas del piano, revivir esas tardes de otoño cuando las hojas de arce cubrían el jardín y ambos reíamos tonterías. Tu amor no fue solo mi recuerdo más hermoso,
fue lo único que me mantuvo unido cuando todo lo demás parecía desmoronarse. En un hogar donde siempre fui la última opción, ella era la prueba de que yo existía. Y es este amor, hasta el día de hoy, el que me hace creer que mi valor no está en el reconocimiento de mis padres o hermanos, sino en mi forma de vivir, auténticamente y sin máscaras. Recuerdo el día que descubrí que ella se había ido como si fuera hoy. Estaba en mi último año de universidad en California, ahogándome en proyectos finales y turnos en el café de la universidad para pagar las cuentas. El teléfono sonó en horario de oficina. Del otro lado, la voz gélida de mi madre: «Tu abuela falleció esta mañana». Sin palabras de consuelo. Nada de abrazos, ni siquiera fuera de la línea. Me quedé paralizada con la bandeja de cafés temblando en mis manos, mientras un dolor sordo se extendía por mi pecho. Lo único que quería era volver a Boston en ese mismo momento, tomar la mano que había sostenido la mía durante tantos años y escuchar, por última vez, ese susurro: «Natty, eres mi orgullo». Esa misma noche comencé a buscar billetes de avión. Los precios estaban estratosféricos debido al último momento, pero no importó. Tenía que estar ahí. Llamé a mi papá y le pedí ayuda, cualquier cosa, incluso una parte del costo, ya que mis ahorros se habían agotado el semestre pasado. Se quedó en silencio unos segundos antes de decir secamente: «Ya eres un adulto. Si quieres ir, date la vuelta. No nos involucres en esto». Colgué con el corazón pesado como el plomo. Horas más tarde le envié un mensaje de texto a mi mamá, esperando que ella entendiera. La respuesta fue fría: «Estamos todos de luto. No seas egoísta y piensa solo en ti mismo». Me desplomé en el suelo de mi pequeño apartamento con las lágrimas ardiendo. En ese momento de pérdida comprendí que estaba sola. Realmente solo. Organicé más turnos intentando ahorrar dinero lo más rápido posible. Cuando finalmente encontré un billete más barato, el teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de Victoria: «El funeral fue esta mañana. No es necesario que vengas. Solo complicará las cosas. Todo el mundo está agotado». No podía creerlo. Nunca me dijeron que habían adelantado la ceremonia. No querían que yo estuviera allí. Me habían quitado la última oportunidad de despedirme de la única persona que veía mi valor. Lloré hasta que me dolió la garganta en ese cuartito vacío. No había nadie que me oyera, nadie que me abrazara. Por primera vez sentí el hielo del rechazo de mi propia familia. Después del funeral, llamé a mi madre, desesperada por una explicación. Suspiró como si yo fuera una carga, y soltó: «No estás en el testamento, Madeline. Tu abuela nos dejó la casa a tu padre y a mí, para decirlo simplemente. Elegiste seguir tu camino, así que no te inmiscuyas en asuntos familiares». Esas palabras fueron como un cuchillo. No solo me robaron mi adiós, también me quitaron el último pedazo de ella que pudo haber sido mío. El último bucle. La última prueba de que para alguien, yo había importado. Como si no fuera suficiente borrarme de la herencia, como si ni siquiera valiera la pena considerar mi existencia. Lo dijeron con la misma naturalidad con la que se comenta el tiempo, sin un atisbo de remordimiento, sin una sombra de piedad. Recuerdo estar sentada durante horas en esa cama crujiente, abrazada a una almohada, con los ojos fijos en el techo moldeado, mientras el silencio se tragaba la habitación. No lloré. Mis lágrimas hacía tiempo que se habían secado. Lo que quedó fue un inmenso vacío y una verdad innegable: la única persona que alguna vez me había hecho sentir vista se había ido, y los demás ni siquiera se molestaron en disimular el hecho de que me veían como una sombra. La casa de madera a la que alguna vez sentí que pertenecía, donde Eleanor y yo habíamos creado tantos recuerdos, ahora tenía un dueño, mis padres, y me trataban como si no tuviera derecho ni siquiera a las paredes. Me negaron la posibilidad de verla por última vez, me negaron el derecho a conservar cualquier cosa que fuera suya, me negaron cualquier mención en el testamento. Todo se borró como si nunca hubiera sido parte de su vida. En los días siguientes me sumergí en mis estudios, tratando de adormecer el dolor con ecuaciones y plazos. Cuando mis amigos me preguntaron por qué no había regresado a Boston, forcé una sonrisa y mentí: «Estoy abrumado por los exámenes». Pero en su interior la amargura echó raíces. Sabía la verdad. Mi familia había decidido borrarme. Lo único que me quedaba eran sus recuerdos, su risa, el olor a pastel de calabaza,
la melodía desafinada del piano, transformados en la única herencia que se me permitía llevarme. Fue entonces cuando me hice un juramento: nunca más esperaría nada de quienes me trataban como una carga. Me levantaría por mi cuenta y escribiría mi propia historia, porque si no lo hacía, seguiría siendo para siempre un extraño dentro de mi propia familia. Después de graduarme, no regresé a Boston. Elegí Chicago como punto de partida. Una ciudad lo suficientemente grande como para perderse entre la multitud, lo suficientemente lejos como para escapar de la sombra de mi familia, pero lo suficientemente cerca como para que la memoria de Eleanor nunca se desvaneciera por completo. Alquilé un pequeño apartamento en Lincoln Park, en el tercer piso de un antiguo edificio de ladrillo rojo con ventanas que daban a una hilera de robles. Al principio el espacio estaba casi vacío: un sofá de una tienda de segunda mano, una mesa de pino con un desconchado en el borde. Pero para mí esto era pura libertad, por primera vez en mi vida, un lugar propio, donde podía colgar los cuadros que quisiera y encender velas aromáticas por la noche sin que nadie se quejara. Mi primer trabajo fue en un pequeño estudio de arquitectura, especializado en renovaciones comerciales. El salario no era alto, pero me lancé al trabajo con todo lo que tenía. Yo era quien apagaba las luces por las noches, ajustando cada línea de los proyectos hasta que quedaran perfectos. Por las noches trabajaba por cuenta propia en línea, cafés, tiendas, y administraba cuidadosamente cada dólar que ganaba: alquiler, una silla de oficina decente, el resto lo ahorraba. No era glamoroso, pero sabía que estaba sentando las bases. Y los esfuerzos empezaron a dar frutos. 3 años más tarde me ascendieron a diseñador principal y comencé a asumir proyectos más grandes: la renovación de un centro comercial, los interiores de una cadena de restaurantes. Con unos ingresos más estables, comencé a ahorrar mucho. Abrí una cuenta de inversión, aprendí a invertir en fondos y pequeñas propiedades. De manera extraña, el abandono de mi familia me había vuelto disciplinado con el dinero, porque entendía que nadie, aparte de mí, se acercaría para apoyarme. A medida que avanzaba mi carrera, los lazos con mi familia se desgastaron. En mi cumpleaños, un seco mensaje de feliz cumpleaños, sin regalo, sin verdadero interés. En las fiestas solo se acordaban de mí cuando llegaba el momento de dividir la factura de Airbnb. Mi presencia nunca fue necesaria. Intenté asistir algunas veces, llevando pequeños obsequios salvados con sacrificio, pero fui recibido con indiferencia. Recuerdo una Navidad en particular: mi padre elogió a Victoria por un ascenso, se volvió hacia Ethan y, a pesar de la falta de logros de su hijo, le dijo: nuestro chico va a llegar lejos, va a tener éxito. En cuanto a mí, que acababa de terminar mi primer gran proyecto en la oficina, recibí un «¿está todo bien en el trabajo?» distraídamente, antes de que la conversación cambiara de tema. En ese momento lo entendí claramente: yo era un extraño entre ellos. Aún así, había algo que nunca dejaría de lado: el recuerdo de la abuela Eleanor y la casa de troncos de Boston. En las tranquilas noches de Chicago, cuando el ruido del metro elevado se perdía en la distancia, cerraba los ojos y escuchaba el crujido de las tablas del suelo, olía el leve aroma a lavanda en el aire y el persistente aroma a tarta de manzana que flotaba desde la cocina. Recordé el viejo piano, cuyas teclas apretaba vacilantemente, y aquellas tardes de otoño en las que nos sentábamos en el porche y veíamos caer las hojas de arce como lágrimas doradas. Esa casa, con sus recuerdos y su calidez, fue el último hilo que me conectaba con mi familia, no por ellos, sino por ella. En momentos de debilidad, cuando el trabajo me agotaba o la soledad me apremiaba, me encontraba regresando allí, abriendo la pesada puerta de madera y escuchando su suave risa de bienvenida. Esa casa era más que un lugar para mí. Era un símbolo de amor verdadero, el único reconocimiento que había recibido en su vida. Aunque mis padres y hermanos me trataban como una sombra, ella me había visto. Y había dejado un legado que nadie podía negar. Fue ese recuerdo el que me mantuvo adelante. Aprendí a aceptar la distancia de mi familia y dejé de exigirles lo que nunca me darían. Derramé mi energía en el trabajo, en amigos que se convirtieron en mi verdadera familia y en un futuro que yo mismo moldearía, ladrillo a ladrillo. Pero en el fondo sabía que algún día ese último hilo me haría retroceder. Y cuando eso sucediera, ya no sería la chica silenciosa que aceptaba todo en silencio. Me enfrentaría a la verdad que intentaron enterrar tan profundamente. Entonces, una tarde de octubre, mientras trabajaba en mi oficina en Chicago, mi teléfono celular vibró. Un mensaje de un viejo amigo de Boston,
alguien con quien no había hablado en años. Maddie, acabo de pasar por tu antigua calle. La casa de tu abuela está en venta. Releí las palabras 1, 2, 3 veces, mientras mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía. De repente la casa de madera estaba allí, viva en mi mente, el porche de otoño, el olor a lavanda y a horno caliente, tan claro como si fuera ayer. Una sola frase y mi mundo se puso patas arriba. Inmediatamente abrí mi computadora portátil, escribí la dirección en un sitio web de bienes raíces y allí estaba, una foto de la ahora desgastada casa de Eleanor, la pintura descascarada, la puerta de madera entreabierta y un cartel de en venta pegado en el jardín. Mi garganta se cerró. Llamé a mi madre. Cuando respondió, su voz era ligera, casi aliviada, como si no hubiera nada grave en juego. Oh, Maddie. ¿Todo está bien? ¿Es cierto que estás vendiendo la casa de la abuela? Sí, decidimos que era el momento. Después de todo, nunca te preocupaste mucho por ella. Además, es solo trabajo. Nunca llamé. Sus palabras dolieron como una espada fría. Nunca llamaste. Todo mi ser gritó por dentro para negar esas palabras, para decir que sí, que me importaba, que esa casa era el único lugar donde me había sentido amado. Pero me tragué la protesta. Me limité a un silencio pesado, a un murmullo seco entiendo antes de colgar. Esa noche, sentado solo en mi pequeño apartamento de Chicago, la luz amarilla de la lámpara yacía vacía sobre la mesa de la cocina. Dejé el celular a un lado y miré al vacío. Las palabras de mi madre resonaron como un veredicto, es solo una carga. La casa que guardaba mis recuerdos, mi abuela, los veranos bañados por el sol y el olor a pastel de calabaza no era, para ellos, más que una carga que debía desechar. Algo dentro de mí se rompió, no por el dolor, esta vez no. Era una fractura clara y aguda, como un cristal rompiéndose por la mitad. Me di cuenta de que si permanecía en silencio, siempre me sacarían del cuadro. Y ya llevaba demasiado tiempo en silencio. Un pensamiento me golpeó como un rayo, no rogaría, no intentaría demostrar mi valía ante ellos. Había hecho esto toda mi vida y nunca me dieron nada a cambio. Esta vez tomaría las riendas. Abrí la computadora portátil y escribí el nombre de la agencia inmobiliaria impreso en el cartel de la foto. Envié un correo electrónico, pero no con mi nombre real. Firmé M. Bennett, el apellido de mi abuela, lo suficientemente lejos como para esconderme de mi familia, lo suficientemente cerca como para sentir su presencia a mi lado. En el mensaje me presenté como un inversor inmobiliario interesado en propiedades históricas en Boston. 2 días después llegó la respuesta, una invitación para programar una visita. Compré el billete de avión y empaqué una maleta pequeña, con poca ropa y una determinación que nunca antes había sentido. En el aeropuerto, mientras la gente pasaba corriendo, supe que lo estaba arriesgando todo. Pero por primera vez, una certeza ardía en mi interior. Ella no regresó como la hija invisible. Regresó como una mujer dispuesta a escribir su propio destino. Cuando el taxi se detuvo y vi la casa a lo lejos, se me encogió el pecho. Parecía incluso más antiguo que en las fotos, la pintura descascarada, el porche cubierto de una capa de polvo, el huerto de girasoles que cultivaba mi abuela reducido a tallos secos y rotos. Subí los escalones de madera, cada crujido bajo mis pies era un eco del pasado, como si, en cualquier momento, ella pudiera aparecer en la silla de mimbre, sonriendo suavemente. Respiré hondo, me tragué las lágrimas que ardían en mi garganta y entré con el corredor. En el instante en que crucé el umbral, todo mi cuerpo tembló. El espacio familiar me invadió como una ola, vi el papel tapiz descolorido desprendiéndose de las paredes, pero en mi memoria aún estaba el floral beige que mi abuela había pegado sola, en un invierno gélido. Escuché crujir las tablas del piso y de repente estaba corriendo de nuevo, como un niño, hacia la cocina, donde ella siempre estaba. Un rastro de lavanda flotaba en el aire, como si no hubiera pasado el tiempo. Cerré los ojos, mi garganta ardía. Volví la cara, fingiendo examinar la habitación con la imparcialidad de un inversor, mientras las lágrimas nublaban mi visión. Me detuve en la sala, frente al viejo piano de mi abuela. Las teclas cubiertas de polvo, algunas amarillentas por el tiempo, pero en mis oídos sonaban las trémulas melodías de cuando ella me enseñó las primeras notas. Apoyé la mano en la tapa y susurré con voz quebrada, «Abuela, he vuelto».
El agente inmobiliario habló con entusiasmo sobre las posibilidades de renovación y sobre la valorización del vecindario, pero yo apenas lo escuché. Mi decisión ya estaba tomada. Compraría esa casa, cueste lo que cueste. Al salir, respiré el aire fresco de Boston en el porche. Sabía que si dudaba, la venderían a extraños. No podía permitir que el legado de mi abuela desapareciera en manos de quienes no conocían su valor. Aún en el hotel comencé los trámites. Como comprador figuraría Bennett Holdings LLC, empresa que se había registrado meses antes. Firmé los documentos sin regatear, sin mostrar emoción, pagando la cantidad solicitada sin rechistar. La velocidad del proceso complació al corredor y a mí, porque cada minuto menos era un paso más cerca de recuperarla. Cuando se completó el traslado, me senté en la cama del hotel con la pila de papeles sobre la mesa. El campo del nuevo propietario, decía Bennett, yo. Las lágrimas brotaban no de la victoria, sino del alivio, por fin había rescatado lo que era mío, lo que era de ella. Sabía que ella estaría orgullosa de que yo no hubiera abandonado ni la casa ni nuestros recuerdos. Pero también sabía que aún no era el momento de revelar la verdad. Mis padres, Victoria y Ethan, todavía creían que se habían deshecho del peso. Decidí esperar. Se acercaba el día de Acción de Gracias y me imaginé la escena, ellos reunidos, alardeando de haber resuelto el problema de la casa. Vi la sonrisa irónica de mi madre, la risa afectada de Victoria, los chistes de Ethan. Esta vez no me callaría. Esa noche de noviembre entré a la casa de mis padres como un invitado extraño. La residencia de los suburbios de Boston estaba impecable, coronas de otoño en la puerta, velas aromáticas llenando la habitación con vainilla y canela. La larga mesa, cubierta con una tela color crema, mostraba un pavó dorado en el centro, flanqueado por fuentes de puré, salsa de arándanos y botellas de vino tinto destapadas. El murmullo y las risas pintaron la imagen perfecta de una familia muy unida, una familia de la que nunca había sido parte. Victoria ocupó la cabecera de la mesa luciendo un vestido azul marino que resaltaba su silueta, su cabello en impecables ondas, como si hubiera salido de una editorial. Dominó la conversación, alardeando de su nuevo puesto en un bufete de abogados de Nueva York, con la voz llena de orgullo. El bufete realmente valora mi experiencia. Voy a gestionar una cartera completa de clientes internacionales. La presión es grande, pero es una oportunidad increíble. Mis padres la miraron con admiración, sus rostros se iluminaron. Nuestra brillante hija, exclamó mi madre, el orgullo de la familia. Sonreí débilmente y tomé un sorbo de vino. Nadie me preguntó cómo estaba. Luego fue el turno de Ethan, mi hermano menor, quien se lanzó a dar un discurso sobre su nuevo proyecto de startup, de hecho, el cuarto intento en 3 años, todos los cuales fracasaron. Aún así, mis padres lo miraban como si fuera un genio incomprendido. Es una idea revolucionaria, dijo mi padre, dándole una palmada en la espalda. El riesgo es solo el trampolín hacia el éxito. Adelante, cuenta con nuestro apoyo. Me reí por dentro. Recordé años antes cuando soñaba con empezar algo propio. Todo lo que escuché fue tú. Debes seguir el camino seguro. No pierdas el tiempo en fantasías. La mesa estalló en carcajadas y el tintineo de los vasos resonó como una banda sonora de comedia. Permanecí en silencio observando cada rostro, cada gesto familiar, la forma en que Victoria se echó el cabello hacia atrás antes de contar una broma, la forma en que Ethan se reclinó en su silla, demasiado confiado para su propio bien. Aquella escena animada, llena de vida, me parecía un teatro mal ensayado, donde yo era solo un espectador, nunca el protagonista. Me había preparado para este momento, así que esperé pacientemente, asintiendo cuando Victoria se jactaba, sonriendo levemente cuando elogiaban a Ethan, como si todavía fuera la hija obediente, tranquila e invisible. Hasta que llegó el postre. Mi madre entró con un enorme pastel de calabaza, con la crema batida untada en capas gruesas y generosas. La colocó en el centro de la mesa, sus ojos brillaban con un secreto que no podía ocultar. Reconocí de inmediato el momento, aquel en el que arrojaron la bomba, como siempre lo hacían, con la precisión de un reloj suizo. Tomó un sorbo de vino, caminó alrededor de la mesa con una sonrisa triunfante y arrastrando sus palabras como si saboreara cada sílaba, dijo, oh, casi se me olvida mencionar, finalmente vendimos la casa de la abuela. Nos liberamos de esa carga. Y Maddie, ni siquiera estabas en el testamento, así que, francamente, ¿para qué molestarse? Los cubiertos se detuvieron en el aire.
Sentí que todos los ojos se volvían hacia mí, ansiosos por una reacción. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permaneció impasible. Giré la copa ligeramente, observando el vino tinto brillar a la luz de las velas. Victoria dejó escapar una risa aguda y retorció el cuchillo con deleite. Bien, dijo, sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Si Maddie se hubiera quedado con la casa, simplemente la habría desperdiciado. Ethan se rió perezosamente, sirviéndose más vino y murmurando en voz baja, por suerte ya no está. Si lo conservara, se convertiría en el escondite de un ermitaño. Llorando, añadió como si fuera la broma más divertida del mundo. Levanté mi copa en silencio y tomé un sorbo. El amargor del vino se extendió por la lengua, pero trajo consigo una calma extraña, casi peligrosa. Dejé el vaso sobre la mesa, levanté lentamente la cabeza y miré a mis padres, uno por uno, antes de mirarla a ella. Dejé que el silencio se prolongara hasta que el tic-tac del reloj de la pared resonó como un martillo en el pecho de todos. Luego hablé en voz baja, pero cada palabra aguda como una hoja recién afilada. Espero que aproveches bien el dinero porque yo fui el comprador. El aire fue succionado de la habitación. La sonrisa de mi madre se congeló, sus ojos se abrieron cuando la cuchara se deslizó de sus dedos y golpeó el plato con un clic metálico. Victoria se puso de pie de un salto, con el rostro ardiendo con una mezcla de sorpresa y furia. Mi padre frunció el ceño, los músculos de su mandíbula se tensaron, como si estuviera masticando las palabras que no podía formar. Ethan parpadeó repetidamente como si intentara resolver una ecuación demasiado borracha para su cerebro. Nadie habló. Miré alrededor de la mesa y por primera vez en mi vida, vi cada par de ojos fijos en mí, no para burlarse, no para ignorarme, sino porque no lo habían visto venir. Levanté el vaso de nuevo, haciéndolo girar una última vez antes de esbozar una sonrisa casi imperceptible. Sí, continué, mi voz firme. Compré la casa de la abuela. Para mi propia empresa. No hubo ayuda de nadie, ni dinero prestado. Lo hice para preservar su legado, no por valor. No se trataba del dinero. Un descanso. Dejé que las palabras cayeran como piedras en el lago tranquilo de esa habitación. Nadie tenía nada que responder. Al menos no en ese momento. El ambiente, antes lleno de risas, ahora solo transmitía el sonido de respiraciones agitadas y el casi imperceptible crujido de los cubiertos contra la porcelana. La noche de Acción de Gracias terminó bajo una nube tan espesa que el viento que aullaba fuera de la ventana sonaba más fuerte que cualquier voz dentro de esa casa. No hubo abrazos de despedida ni deseos de felices fiestas, como en años anteriores. Me fui dejando atrás un silencio incómodo, mientras mis padres, Victoria y Ethan, permanecían inmóviles alrededor de la fría mesa, como estatuas de una cena que nunca debería haber terminado. Sabía que la tormenta no había pasado. Y como era de esperar, a la mañana siguiente mi móvil empezó a vibrar sin parar, inundado de mensajes. La primera fue de mi madre: humillaste a esta familia delante de todos. ¿Te das cuenta de lo egoísta que eres? Tu padre y yo hemos cuidado esta casa durante años y tú apareces de la nada solo para arruinarlo todo. Luego vino la de mi padre, fría pero rebosante de ira contenida: aprovechaste un vacío legal para comprar la casa a bajo precio. Esa no es la actitud de una hija considerada. Solo has alienado aún más a esta familia. Victoria, por supuesto, no decepcionó. ¿Crees que ganaste, no? Lo único que hiciste fue vengarte. Si la abuela estuviera viva, se sentiría decepcionada al verte convertir su legado en un acto de circo solo para demostrar no sé qué. Leo cada uno sin responder. Las acusaciones no me sorprendieron, eran como cuchillos viejos, lo suficientemente afilados para cortar, pero que ya habían abierto viejas heridas, las que llevaba desde niña, sentada en la esquina de la mesa, olvidada entre las historias de la familia perfecta. Ethan, sin embargo, era diferente. Su mensaje tenía un tono más suave, casi culpable: Maddie, sé que las cosas se salieron de control ayer. Mamá y Vic perdieron la cabeza. En el fondo creo que es bueno que la casa se quedara contigo, al menos permaneció en la familia. Hablemos, ¿de acuerdo? No hay necesidad de empeorar las cosas. Incluso llamó con la voz espesa por el alcohol, pero con una pizca de remordimiento. No sabía que iban a decir todo eso. Solo quiero que todos se lleven bien. Respondí con algunas palabras antes de colgar.
En los días siguientes, mi móvil se convirtió en un campo de batalla. Por un lado, los ataques y culpas que me lanzan mis padres y Victoria. Por el otro, mensajes de Ethan, rogando por la paz, como si yo fuera el único capaz de arreglar lo que ellos habían roto. Me quedé en silencio. No me defendí. No reaccioné. Pero dentro de mí una duda creció como una grieta en un cristal, extendiéndose cada hora. ¿Por qué la abuela Eleanor, la mujer que tan a menudo me tomaba de la mano y me susurraba, un día, esta casa será tuya, sería eliminada del testamento de mis padres? Recordé las tardes en el porche, su sonrisa cuando me decía que esa casa llevaba el alma de la familia, y que yo era el único que realmente la valoraría. Palabras como esas no fueron dichas al azar. Entonces, ¿por qué después de que ella se fue, mis padres afirmaron con tanta confianza que ni siquiera me habían mencionado? ¿Por qué el velorio avanzó sin previo aviso, impidiéndome regresar a tiempo? ¿Por qué me dieron cada detalle de la herencia solo a través de sus voces, sin un solo documento oficial que lo acredite? Estas preguntas me robaron el sueño durante noches seguidas. Sentada en mi apartamento de Chicago, abrí mi computadora portátil y revisé cada correo electrónico antiguo, cada hoja de papel que mi abuela me había enviado, en busca de una pista. Incluso desenterré las tarjetas de cumpleaños escritas a mano, con su letra redondeada, ligeramente inclinada hacia la derecha. En uno de ellos me llamó la atención una frase: Maddie, cree siempre que mereces lo que cultivas. Esta casa, digan lo que digan, es tuya. Las letras se desdibujaron ante mis ojos. Sabía que ella nunca hablaba sin un propósito. Cuanto más pensaba, más seguro estaba, algo se había escondido. Quizás mis padres habían escondido una versión alternativa del testamento. O manipuló los roles para que todo funcionara a su favor. La idea me enfureció y al mismo tiempo me impulsó. No podía permitir que la verdad quedara enterrada bajo capas de mentiras. Esa noche, mientras la ciudad palpitaba afuera con sus luces intermitentes, como ojos que observaban pero no entendían, me senté junto a la ventana con una taza de café amargo entre los dedos. Cada sorbo quemaba más que el propio líquido, fue el sabor de la decisión. Ha llegado el momento. Ya no sería la Maddie que tragaba en silencio, que aceptaba migajas mientras le robaban el festín. Sería la Maddie en la que Eleanor había creído, por la que había luchado hasta su último aliento. Y yo también pelearía. Abrí el cuaderno de cuero que mi abuela me había regalado cuando entré a la universidad, sus páginas amarillentas contenían más que notas, cumplieron sus promesas. Con el bolígrafo presionando contra el papel como si fuera un cuchillo cortando la mentira, tracé las primeras palabras: encuentra la verdad. No sabía si el camino me llevaría a los tribunales o a un enfrentamiento que destrozaría lo que quedaba de mi familia. Pero una cosa era segura, se lo debía a Eleanor. Y sobre todo, a mí mismo. El lunes siguiente me tomé medio día libre y tomé el primer vuelo de Chicago a Boston. En su bolso llevaba una carpeta con documentos personales, una minuciosa lista de pasos a seguir y una determinación que no dejaba margen a la retirada. Desde que mi madre me acusó de egoísmo, una pregunta martilleaba en mi mente como un clavo oxidado: si Eleanor me prometió esa casa, ¿cómo se atreven a decir que mi nombre nunca estuvo en el testamento? No quería escucharlos más. Quería pruebas. Mi primer destino fue la oficina sucesoria de Boston, donde décadas antes se habían archivado los documentos de mi abuela. El edificio de ladrillo rojo, modesto y envejecido con dignidad, exudaba olor a papel viejo y pintura seca. Respiré hondo antes de cruzar la puerta, ajustando mi voz para no delatar el temblor que sentí en mis manos. Necesito ver los registros del testamento de Eleanor Bennett, le dije a la empleada detrás del mostrador, una mujer de mediana edad cuyos ojos cansados apenas se levantaban del formulario que estaba llenando. Deslizó un papel hacia mí sin ceremonias, como si otra búsqueda fuera simplemente un número más en su época. Nombre y fecha de fallecimiento, dijo, dirigiendo su atención a la pantalla de la computadora. Rellené los campos con letras firmes, como si cada línea fuera un acto de resistencia. Media hora más tarde, un asistente serio trajo un expediente. Mi corazón se hundió mientras hojeaba las páginas hasta que se detuvo en un documento fechado apenas unas semanas antes de la muerte de Eleanor. Allí, con la letra elegante e inclinada que conocía como mi propia firma, decía: yo, Eleanor Bennett, lego la casa de Maple Street, con todo su contenido, a mi nieta, Madeline Harris. Porque ella es la única que ha amado esta casa y la preservará.
Releí la frase 3 veces. La letra bailaba ante mis ojos húmedos mientras los recuerdos inundaban mi mente, las tardes en el porche, su mano arrugada sobre la mía, el susurro contra el viento, esta casa será tuya, cariño. Ella no lo acababa de decir. Ella había escrito. Y entonces, como un golpe en el estómago, vi lo que había al lado, una versión anterior del testamento, escrito años antes, en el que la casa quedaba en manos de mi hija, Margaret Harris, y su marido. ¿Hay algún registro de que este testamento, señalé el más reciente, fue presentado en el proceso sucesorio? Mi voz era ronca, como si las palabras fueran arrastradas por un nudo en mi garganta. La empleada meneó la cabeza, seca como un veredicto. No. Solo se archivó el antiguo. Este nunca ha sido enviado. Salí del registro civil con las piernas temblorosas, pero no me detuve. Fui directamente al juzgado del condado, donde se tramitaban los casos de herencia. Después de completar una solicitud de acceso a los registros, recibí una copia del expediente de mi familia. Y allí estaba exactamente como sospechaba, mis padres habían presentado el Antiguo Testamento, acompañado de una escritura de transferencia con la firma de Eleanor, una firma temblorosa e irregular, nada que ver con la elegancia que yo conocía. El calor subió a mi cara, ardiendo como ácido. No fue solo ira. Fue el crudo shock de una traición calculada. Mis padres. Las personas que se suponía debían protegerme, que se suponía debían guiarme, habían robado lo que era mío por derecho, habían falsificado documentos para enterrar la verdad y, peor aún, me habían mentido en la cara cuando dijeron que yo nunca estuve en el testamento. Me acordé del funeral, la hora cambió a propósito para que no llegara a tiempo. Ahora, todas las piezas encajan como cuchillos en un cofre, habían querido borrarme desde el principio, como si nunca hubiera sido parte de esa familia. Salí del foro aturdido. El cielo de Boston era gris acero, el viento era cortante como cuchillas, pero nada de eso se comparaba con el hielo que se estaba formando dentro de mí. Me senté en los escalones de piedra afuera, viendo pasar a la gente como si el mundo siguiera girando mientras el mío se desmoronaba. Durante años me convencí de que simplemente era menos amado, menos importante. Pero la verdad era mucho más oscura, me aislaron de todo con premeditación, con mentiras maquinadas. Respiré hondo, me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y cogí el móvil. Marqué el número de un bufete de abogados especializado en disputas sucesorias, uno que ya había investigado, anticipando este momento. Cuando una voz firme y masculina respondió al otro lado de la línea: «Buenos días, Michie y Gray, ¿en qué puedo ayudarlos?». Sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno. «Necesito una cita», mi voz era áspera, pero inquebrantable. «Me acabo de enterar de que mis padres presentaron un testamento falso y es posible que hayan falsificado documentos de transferencia. Quiero demandarlos». Hubo una pausa. Entonces el abogado respondió en voz baja y precisa: «Señora Harris, si lo que dice es cierto, esto no es solo una disputa civil. Es un fraude. Ven a nuestra oficina. Traiga todos los documentos. Empezaremos por ahí». Colgué con el corazón todavía acelerado, pero ya no por el shock. Era algo nuevo, algo que hervía en mis venas, determinación. Si mis padres pensaron que yo siempre sería la hija obediente, que bajaría la cabeza y les dejaría hacer lo que quisieran, estaban profundamente equivocados. Me reuní con el Dr. Richard Michie un sábado frío, cuando Boston todavía dormía bajo un manto de niebla y las calles adoquinadas brillaban por la humedad de la lluvia de la noche anterior. Era un hombre delgado, de mediana edad, con gafas de alambre plateado y una postura que transmitía una certeza inquebrantable. Hojeó los documentos que yo había traído, la copia del testamento real, los expedientes del caso que mis padres habían manipulado, la escritura fraudulenta con esa firma falsificada, demasiado inestable para ser de Eleanor. Cuando levantó la vista, su mirada era severa, pero no había ninguna duda. «Señora Harris, este es un caso claro de fraude sucesorio. Sus padres ocultaron deliberadamente su testamento válido y utilizaron uno obsoleto respaldado por documentos falsificados. Esto no es solo una violación civil, raya en lo penal. Primero presentaremos una demanda civil para recuperar su herencia legítima». Escuché sus palabras y algo dentro de mí, un nudo que había cargado durante años, finalmente se deshizo. La verdad que siempre había sabido pero que nunca me atreví a nombrar ahora tenía nombre. Y lo más importante, había un camino.
En las semanas siguientes, me lancé de cabeza a reunir pruebas y Richard me guió con precisión quirúrgica. Necesitamos testigos que confirmen más allá de toda duda que Eleanor le dejó claro su deseo de dejar la casa. Cuantas más voces haya, más sólido será nuestro caso. Sus palabras resonaron en mi mente mientras hacía una lista: vecinos, amigos de la iglesia, incluso su contador. Empecé donde empezó todo, Maple Street. La señora Valente, la vecina de al lado, no lo dudó. Eleanor me lo dijo muchas veces: Maddie. Tú fuiste la única que se quedó con ella, la que escuchó sus historias, la que la ayudó en el jardín. Ella dijo: esta casa será tuya al final. Su voz era firme mientras seguía mi mirada. Si necesitas una declaración escrita, la firmaré sin pensar. Las lágrimas picaron en mis ojos mientras apretaba su mano, agradecida no solo por las palabras, sino por el vívido recuerdo de una verdad que intentaron borrar. De camino a la iglesia donde mi abuela cantaba en el coro, mi corazón latía más rápido. El pastor Hamilton, de cabello plateado y ojos bondadosos, confirmó sin dudarlo: Eleanor me confió más de una vez su temor de que la familia no respetara sus deseos. Actualicé mi testamento, dijo. Es la casa de Maddie. Cada testimonio era como una pieza de un rompecabezas que volvía a colocarse en su lugar, la imagen que mis padres intentaron destruir, ahora reconstruida, innegable. Pero la pieza final vino de donde menos lo esperaba: el señor Wallace, el antiguo contable de Eleanor. Me llevó casi una semana encontrarlo jubilado en un suburbio tranquilo. Cuando finalmente lo tuve frente a mí, no le tomó más de un segundo recordarlo. Trabajé con Eleanor durante años. Una semana antes de que ella falleciera, me envió un correo electrónico detallando el cambio en su testamento. Era tu casa, Maddie. Todavía tengo el registro. Cuando imprimió el mensaje y lo puso en mis manos, sentí el peso de la justicia: un documento fechado, archivado, imposible de cuestionar. Mientras el proceso legal tomaba forma, comencé otra batalla: devolverle la vida a esa casa. Todos los fines de semana regresaba a Boston, envuelto en un abrigo grueso y con las mangas arremangadas junto a los techadores. Reemplazamos las tejas derrumbadas, reforzamos la estructura de madera con soportes de acero ocultos, conservando cada detalle original. En el patio trasero saqué las malas hierbas que asfixiaban el suelo y planté semillas de girasol, las flores favoritas de Eleanor, las que, como ella decía, siempre encuentran la luz, sin importar hacia dónde miren. Con cada semilla enterrada, sentí que se desataba un nudo dentro de mí, como si ella susurrara: sigue. La casa renació. El olor a madera nueva se mezcló con el aroma de las bolsas de lavanda que encontré escondidas en su cajón. Pinté la sala de un beige suave y dejé el viejo piano en su lugar, un símbolo intocable. Limpié cada tecla con cuidado, presioné una suavemente, el sonido salió desafinado, pero vivo, como una voz del pasado. Me prometí a mí misma que lo restauraría, para que algún día las melodías que ella tocaba volvieran a llenar ese espacio. De pie en el jardín, mirando los brotes de girasol atravesando la tierra húmeda, entendí que este lugar era más que una propiedad. Fue un refugio. Después de años de vivir a la sombra de una familia que me trataba como una carga, finalmente tenía un rincón propio, donde podía respirar, reconstruirme y fortalecerme. La casa se convirtió en la prueba de que ella ya no era la niña abandonada, sino una mujer capaz de levantar, proteger y hacer valer su propio valor. Una noche, después de terminar de limpiar durante el día, me senté en el porche con una taza de té caliente. El viento otoñal hacía crujir las hojas de arce, esparciendo amarillo por los escalones. Abrí la libreta de cuero que me había regalado mi abuela y anoté con letra firme: próximo paso, presentar la demanda. Sabía que el camino por delante sería tormentoso. Mi familia se resistiría, me difamaría y tal vez incluso reuniría a parientes a su lado. Pero por primera vez no estaba desarmado. Tenía la verdad, las pruebas y un hogar que nadie podía negarme. Cuando llegó el día del juicio, Boston parecía envuelta en una invisible niebla de tensión. Entré al juzgado del condado con las palmas congeladas a pesar de tener agarrada mi carpeta. La sala del tribunal brillaba bajo luces fluorescentes, filas de bancos de madera alineados con precisión militar. Delante, la tribuna del juez impuso el silencio. Me senté junto a Richard Mitchell, mientras mis padres y Victoria ocupaban el lado opuesto, flanqueados por su abogado. Ethan no estaba allí, una ausencia que me dejó triste y extrañamente aliviada.
La jueza, una mujer de cabello plateado y gafas de alambre, llamó al orden con un gesto seco. El abogado defensor, un hombre de voz meliflua y traje impecable, inició su argumentación. Excelencia, esto no es un fraude. Fue un malentendido en medio del duelo. El señor y la señora Harris creyeron que el Antiguo Testamento era el definitivo y, para evitar complicaciones innecesarias, optaron por el camino más sencillo. Alargó las palabras malentendido y simple como si pudieran borrar años de mentiras. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo de papel y su rostro era una máscara de dolor calculado. Solo queríamos que las cosas siguieran adelante para que nadie sufriera más. Maddie era tan joven en ese momento. No pensamos que ella quisiera el peso de una casa vieja. Victoria se cruzó de brazos con su mirada gélida fija en mí, como si yo fuera el intruso, el perturbador de un orden que solo los beneficiaba a ellos. Richard, a mi lado, golpeó ligeramente la mesa con su bolígrafo antes de levantarse. Su voz era baja, pero cortó el aire como una espada. Su excelencia, el autor no presenta un malentendido, sino un ocultamiento deliberado. Abrió su carpeta y comenzó a mostrar las pruebas, una por una. Primero el testamento actualizado de Eleanor, fechado y firmado semanas antes de su muerte. La juez lo examinó, sus labios apretados formando una fina línea. Este documento deja claros los deseos de Eleanor Harris. La casa de Maple Street pertenece a Madeline Harris. Levantó la vista y dirigió una mirada penetrante a mis padres. Sin embargo, los demandados no solo ignoraron este testamento válido, sino que presentaron uno obsoleto, acompañado de una escritura de transferencia fraudulenta. Luego llamaron a declarar a la notaria Diana. La mujer, erguida, habló sin dudar: la firma en la escritura no es mía. No autenticé ningún documento relacionado con Eleanor Harris en esa fecha. Mis registros muestran que ni siquiera estaba trabajando. Un murmullo recorrió la habitación. La juez frunció el ceño y tamborileó los dedos sobre la mesa. Richard no se detuvo allí. Mostró el correo electrónico del contador Wallace, donde Eleanor declaró, sin lugar a dudas: actualicé mi testamento. La casa irá a mi nieta, Maddie. El propio señor Wallace estuvo presente, dispuesto a confirmar que había recibido ese mensaje una semana antes de su muerte. El golpe final llegó de donde menos lo esperaban: una carta escrita a mano, escondida entre las páginas del diario de Eleanor. Richard lo desdobló con cuidado y empezó a leer, con voz firme y solemne. Maddie, si estás leyendo estas palabras es porque ya no estoy aquí. Quiero que sepas, esta es tu casa. Eres la única que realmente la amó. No dejes que nadie te haga creer que no eres digna. La sala cayó en un silencio tan profundo que se podía oír el eco de su propia respiración. Mis manos temblaban, mis ojos ardían, mientras las palabras de Eleanor, mis palabras, escritas para mí, resonaban en el aire, amplificadas por la voz profunda de Richard. Era como si ella estuviera allí, no solo en las letras descoloridas en el papel, sino en el peso de ese momento, en la justicia que finalmente se estaba desarrollando ante todos. El abogado de la familia se apresuró a intentar interrumpir, con la voz llena de desesperación: es posible que Eleanor estuviera confundida. Es posible que este testamento no haya sido validado formalmente. Pero la juez levantó la mano, interrumpiéndolo con un gesto brusco. Suficiente. Su tono no dejó lugar a réplicas. La evidencia es clara. Esto no fue un error. Fue una elección. El silencio que siguió fue denso, casi asfixiante. Miré a mis padres. Mi padre mantuvo la cabeza gacha y la mandíbula apretada con tanta fuerza que se le marcaban las venas del cuello. Mi madre, siempre tan serena, estaba pálida y le temblaban las manos en el regazo, como si el mundo se hubiera desmoronado bajo sus dedos. Victoria, a su vez, se mordía el labio hasta casi sangrar, sus ojos brillaban con furia impotente, como si pudiera reducirme a cenizas con solo mirarla. Pero no hubo más palabras para disparar. No había más mentiras que pudieran sostenerse. Luego la juez pronunció su sentencia, cada sílaba como un martillo que clava el último clavo en el ataúd de sus ilusiones. El testamento válido es el documento fechado el 14 de octubre, que deja la casa a la señorita Madeline Harris. El testamento anterior y la escritura de transferencia son nulos. Esther y la señora Harris serán sancionadas por conducta fraudulenta y deberán pagar las costas judiciales y los daños y perjuicios. Su voz era intransigente, un muro de acero. No hubo celebración.
No hubo lágrimas. Solo un largo suspiro como si finalmente pudiera soltar una carga que había estado cargando durante años. No fue una victoria que celebrar con gritos, fue la confirmación de una verdad que siempre había sabido, pero que el mundo recién ahora estaba reconociendo. No necesitaba clamar por justicia. Todo lo que necesitaba eran pruebas, paciencia y la voz de Eleanor, la única persona que en la vida había creído en mí. Cuando terminó la audiencia, recogí mis papeles con calma. Mis padres y Victoria se marcharon en silencio, sin siquiera mirarme. No los llamé. No había nada más que decir. Entre nosotros el abismo era demasiado grande, la fractura irreversible. Pero por primera vez ya no me sentía como el niño invisible. Me había levantado. Defendí lo que era mío. Y salió victoriosa no con arrogancia, sino con una obstinada quietud, el tipo de orgullo que surge cuando descubres que tu propia voz es más fuerte que todas las sombras que intentaron silenciarla. Lo que vino después fue un terremoto más rápido de lo que imaginaba. En una ciudad como Boston, donde las reputaciones se tejen con los hilos de las apariencias y donde todos conocen los secretos de los demás, un fraude sucesorio no podía permanecer oculto. En apenas unas semanas, mis padres perdieron casi toda la credibilidad que alguna vez tuvieron. Mi madre, que alguna vez fue una figura central en el consejo de la Iglesia, elogiada como modelo de virtud, se convirtió en el blanco de los susurros en cada misa dominical. La gente dejó de saludarla. Algunos incluso cambiaron de acera para evitar cruzarla. Mi padre, acostumbrado a llevar la máscara de un hombre respetable, guardó un amargo silencio. Su ex socio inmobiliario cortó contundentemente toda relación: no queremos vernos involucrados en un escándalo judicial. Pero fue Victoria quien recibió el golpe más duro. El bufete de abogados donde trabajaba, un lugar que valoraba la reputación por encima de todo, no podía hacer la vista gorda. Una semana después de que apareciera en el periódico local el titular, la familia Harris involucrada en fraude de herencia, fue suspendida. Me enteré por un viejo amigo que Victoria había explotado, insistiendo en que todo era culpa de Maddie. Pero la verdad era innegable. Nadie los había obligado a falsificar documentos. Nadie los había obligado a humillarme en la cena de Acción de Gracias. El precio que pagaron fue el reflejo exacto de las decisiones que tomaron, convencidos de que nunca serían descubiertos. Ethan fue el único que provocó un atisbo de lástima en mí. Nunca había madurado realmente, siempre protegido por sus padres. Después del juicio me envió un breve mensaje: Maddie, lo siento. Nunca imaginé que sería tan grave. Me avergüenza no haber hecho nada para detenerlos. Leí sus palabras varias veces, pero al final no respondí. No por odio, sino porque ya había elegido otro camino: cortar los lazos de una vez por todas. Bloqueé el grupo familiar, eliminé contactos, liberé la dolorosa ilusión de que algún día cambiarían. Ahora sabía que nunca cambiarían. Y mi curación no vendría de su arrepentimiento, sino de mi coraje para seguir adelante. En lugar de darle la espalda al pasado, decidí transformarlo. La casa de Eleanor ya no era solo una herencia personal. Se convirtió en un regalo para la comunidad. Durante meses me dediqué a renovaciones, preservando el alma del lugar y al mismo tiempo dándole forma a un refugio donde otros también pudieran encontrar paz. La gran sala de estar se convirtió en una acogedora sala de lectura, con estantes llenos de las novelas que amaba a mi abuela. Su viejo piano ha sido restaurado y vuelve a estar orgulloso en un rincón. A veces tocaba algunas notas y dejaba que el sonido me transportara a mi infancia. El jardín se convirtió en un radiante jardín de girasoles. Las planté hilera a hilera hasta que en verano, toda la parcela se transformó en un mar de oro, una explosión de luz que se extendía hasta el cielo. Los vecinos empezaron a aparecer. Algunos contaban historias sobre Eleanor, otros simplemente buscaban un rincón tranquilo para leer. Una tarde la señora Valente, la antigua vecina, entró con una tarta de manzana y dijo: «Tu abuela estaría muy orgullosa, Maddie. Esta casa está viva otra vez». Fue en ese momento que nació la idea de la Fundación Eleanor. Quería convertir mi dolor en esperanza para los demás. La fundación se dedicaría a ayudar a personas a quienes, como yo, su propia familia les ha robado su herencia, ofreciéndoles apoyo legal y una manera de preservar sus hogares como un recuerdo vivo. Utilicé la compensación que gané en el proceso, junto con mis ahorros, para recuperarlo.
Para mi sorpresa, el proyecto rápidamente obtuvo el apoyo de la comunidad. El periódico local informó, a partir de un pleito familiar, una mujer convierte su dolor en una misión para ayudar a otros a preservar sus recuerdos. Durante los siguientes meses, la casa de mi abuela se convirtió en un lugar de reunión para pequeños eventos comunitarios, talleres sobre redacción de testamentos claros, un club de lectura e incluso reuniones donde las personas compartían sus historias familiares. Me quedé entre ellos escuchando los informes de otros que, como yo, alguna vez habían sido el niño olvidado, y me di cuenta de que no estaba solo. Cada persona llevaba una herida, pero la conexión transformó ese dolor en fuerza. Un año después, una tarde de otoño, me senté en el porche donde Eleanor solía descansar en su silla de mimbre, con la mano en la barandilla y los ojos mirando las hojas de arce que caían como lágrimas doradas. Encendí la luz del porche. Su cálido resplandor se derramó sobre la calle, ahuyentando la oscuridad que la envolvía. Y en voz baja, como hablando al viento, susurré: he recuperado mi valor. Y ya no necesito el reconocimiento de nadie. En ese instante sentí su presencia, suave, como si hubiera observado cada paso de mi viaje. Y por primera vez me sentí verdaderamente libre. Sin cadenas. Sin esperas. Solo yo y la nueva vida que se abría frente a mí. Quizás muchos de ustedes, cuando escuchen esta historia, vean en ella un reflejo de su propia vida. Quizás a ti también te comparen con tus hermanos. Es posible que se vean marginados de decisiones importantes. Quizás los trataron como al niño invisible. Quiero que sepas esto: no estás solo. Tienes derecho a ocupar espacio. Para exigir respeto. Para transformar tu dolor en algo más grande que la sombra que intentaron imponerte. La justicia no es un regalo que nos dan, es una verdad que nos ganamos. Y cuando te pones de pie como lo hice yo, el mundo no tiene más remedio que escuchar. Tienes el poder de trazar límites, no como barreras, sino como límites sagrados de tu dignidad. Tienes derecho a elegir el amor propio, incluso cuando aquellos que deberían ser tu refugio seguro se conviertan en la tormenta. Porque la curación no nace de la caída de los demás, sino de la valentía de liberarse. No se trata de esperar a que reconozcan tu valor, se trata de decidir que ya no necesitas esa validación para brillar. Cuando dejas de esperar aplausos y empiezas a vivir para tu propia aprobación, descubres un sabor de libertad que ningún elogio de los demás podría igualar. Es la libertad de ser sin excusas. Existir sin permiso. Y esa, amigo mío, es la revolución más poderosa que puedes liderar.